la tierra y regrese al monte de Sión y establezca su reino en la ciudad de Jerusalén, todo va a cambiar. Todo va a cambiar, y cuando estemos en esta época será el comienzo del año, porque Él va a venir a poner orden en todo. Todo lo que hoy no está bien, todo lo que se hizo mal en el pasado y todo el mal que está por venir, Jesús vendrá para restaurar todas las cosas, todas las cosas. Y quiero que venga conmigo a un libro en la Biblia, el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 12, dice, capítulo 12, perdón, estoy tan metido en la Biblia que se me olvidó presentar con quién vengo. Vengo con mi esposa, hermanos. ¿Quiere ponerse de pie, amor, para que le vean los hermanos? Qué bonita está, ¿verdad? Hoy está muy linda mi esposa. Y otro día también. Está con nosotros el pastor Chuy López de Playa del Carmen, que viene conmigo. Y está mi hermano en la carne. Quédese de pie un momento, que lo miren bien. Venga aquí, por favor. Es mi hermano. Primero está Alfredo, luego está Minor, luego está Miriam, luego está Carlos, yo soy el número 4, y luego está Norita. Él tiene 70 años, y luego está mi hermana con 68 y yo con 64. Qué bueno y agradable es encontrar un remanente del Señor juntos glorificando y alabando su bendito nombre. Los felicito, hermanos. Una marcha esplendorosa, grandiosa para la gloria de su nombre. Me voy súper contento y feliz y orgulloso de esta familia que le sirve al Señor y de ustedes, mexicanos, que están poniendo el nombre de nuestro Señor en lo alto. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y es un gozo y una alegría el estar aquí con ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Yo vengo de Guatemala, ya he estado unos días aquí molestándolos. Ya esta semana regreso a mi país, a mi casa, allá con mi familia. Dios les guarde, hermanos, y es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Él se llama Minor y es el segundo. Primero Alfredo, Minor, Miriam, Carlos y Nori. Y toda nuestra familia, casi toda nuestra familia. Mis hermanos todos conocen al Señor. Mis cuñados todos conocen al Señor. Mis sobrinos, una buena parte, gracias a Dios, la mayor parte creo yo, conocen al Señor y muchos de ellos le sirven. Y somos una familia con Cristo en el corazón, y a mí me tocó ser el pastor de toda mi familia por la gracia del Señor Jesucristo. Amén. A mi hermano yo lo gané para Cristo, al mayor, a él, a la tercera, a la cuarta, a los 4, y a mi madre. Hace 40 años guié a los pies de Cristo a mi hermano, y ahora sirve en la iglesia, en una de las iglesias que plantó mi abuelo, que se llama el Candelero de Oro. Ahí él sirve al Señor. Su esposa murió durante la pandemia, y hace 4 años aproximadamente, y ahora estamos tratando de conseguirle esposa. Está a la venta, está precio económico. Si usted es una mujer con muchos recursos, y puede venir y hablar conmigo. Ok, muy bien. Bueno,
capítulo 12. Amén. Bueno, dice, mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, hijo, por favor. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. Y oiga lo que le dice en el versículo 2. A partir de ahora, ¿qué dice? Bueno, entonces, según la Biblia, ¿cuál es el primer mes del año? El año que se celebra la Pascua. Dije mal. El mes que se celebra la Pascua. ¿Cuándo es la Pascua? ¿Cuándo fue la Pascua? El final de la Pascua fue el 19 de abril, el día de la marcha. Pero la Pascua comenzó como día domingo, que ese fue día, no recuerdo qué fecha, como 11, ¿no? Cuando predicó aquí el hermano José. Ese día, 12 de abril, ese fue el primer día del año en el calendario bíblico. Siempre que es la Pascua, es el comienzo del año en la Biblia. Ahora, fíjese, tengo su atención. En el calendario judío, el primer día del año es cuando empieza la fiesta de los tabernáculos. Es durante Sukkot, que es entre septiembre y octubre en el calendario judío. Calendario gentil, que es el del Papa Julián o emperador. ¿Qué fue? Emperador, sí. Julián, el primer día el primer día del año es 1 de enero. ¿Están conmigo o no? Que es el calendario que nosotros usamos, 1 de enero. O sea que hay 3 calendarios, ¿verdad? Pero el calendario bíblico, el primer día es en el inicio de la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículo 2. A partir de ahora, dice el Señor, este mes será el primer mes del año para ustedes. Entonces, cuando regrese Jesús, vamos a celebrar el comienzo del año y será durante la fiesta de la Pascua, que a veces es finales de marzo o a veces es entre el 15 de marzo y entre el 15 de abril que se marca esa etapa según el movimiento de la luna. Ok, muy bien. Ahora, pero ¿qué se celebra durante la Pascua? Ustedes saben. Pueden opinar. La libertad del pueblo de Israel. Estuvo 400 años esclavo en Egipto y se celebra que el pueblo es libre de su esclavitud por la palabra del Señor y por la mano de su siervo Moisés. Hay una combinación allí
entre la palabra divina y entre el hombre que oye la voz de Dios atentamente y el Señor lo respalda en todo. Eso es muy importante, de verdad. Ahora, hermanos, yo quisiera sacar algunas perlitas porque conforme el tiempo pasa, en el final de la salida de Egipto, el Señor instruyó a Moisés y a Aarón y les dijo: van a tomar un corderito. Ahí dice en el capítulo 12, dice en el versículo 3, anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser ¿qué? Un macho de oveja o de cabra de 1 año que no tenga ¿qué? Ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida. En agua asarán al fuego el animal entero, con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Ahora, ¿qué representaba ese cordero o ese cabrito? Tenía que ser jovencito, de 1 año, perfecto, sin ningún defecto. Y ese corderito es la figura de el Salvador que debía de venir a la tierra a morir ya no solo por Israel, sino por el mundo entero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso es que el único que salva, y lo dijo el apóstol San Pedro y lo enfatizó Pablo, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos tener salvación, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie más nos puede salvar. Él pues, aquel cordero, fue una figura del cordero que iba a morir en la cruz. Por eso dijo Jesús, nuestro Salvador: es necesario que el Hijo del Hombre muera en una cruz, que sea sacrificado y al tercer día resucite para el perdón de pecados de todos. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Levanten la mano todos los que tienen a Jesús en su corazón. Levántenla bien, por favor. Qué lindo. Si Jesús está en tu vida, tú tienes derecho de perdón, derecho de ir al cielo,
tu nombre está inscrito en el libro de la vida y el Señor nunca te dejará y nunca te desamparará para la gloria de su nombre. Amén. Bueno, ahora quiero que saquemos algunas perlitas. ¿Les parece bien? Solo voy a tomar 2 horas. No es cierto, solo voy a tomar un ratito para sacar unas perlitas del libro de Éxodo. Pónganse a pensar un momentito. Me voy a bajar, ¿me ayudas a poner esto aquí abajo? Pónganse a pensar un ratito. Que una de estas noches, ahí está bien, que una de estas noches el Señor lo va a visitar a su casa. Usted está de lo más tranquilo y te dice: mira, te he escogido para que me sirvas, pero el Señor está cara a cara frente a ti. ¿Qué digo? ¿Qué harías? No sé. Es una pregunta difícil. Es una pregunta muy difícil, es lo que yo pensé. ¿Cuántos viven en su casa cómodamente? No importa si es un cuartito, no importa si tu catre tiene un resorte zafado, pero tú estás cómodo, ¿sí o no? Y estás tranquilo, ¿sí o no? ¿Y qué si el Señor te llega a ver y te dice: quiero que me sirvas? ¿Aceptaría? ¿En qué? También sería la pregunta, ¿no? Bueno, imagínate que te dijera: mira, hay demasiados muertos en México, hay demasiada violencia en México, mi pueblo está sufriendo y quiero usarte como un libertador. Dudaría un poco también, ¿no? Pues yo duraría mucho. ¿Comprenden lo que estoy diciendo o no? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, imagínense a Moisés en el monte Sinaí y un árbol ardiendo que no se quema, que no se consume, sino arde y arde y arde. Y Moisés dice: ¿qué visión es esta? Y se acercó para ver aquella gran visión, y el Señor le habla y le dice: quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás es tierra santa. Y luego le dice: he oído el clamor de mi pueblo, he oído su gemir, y veo el mal que Faraón ha hecho sobre ellos. Ve y libéralos. ¿Qué le dirías? ¿Cómo? ¿Qué le dirías? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le dirías? No creo poder hacerlo. ¿Qué le dirías? Es que uno ve la vida de Moisés y uno lo lee así bien bonito, pero ¿qué tal cuando el Señor le pide algo a uno? Y cuando el Señor te habla para decirte: quiero que seas un instrumento de bendición, porque generalmente, y está correcto, venimos a la iglesia porque necesitamos de Dios. ¿Cuántos vienen a la iglesia porque necesitan del Señor? Levanten la mano, por favor. Mire, todos, yo también vengo a la iglesia
porque necesito de Dios. Por ejemplo, estos días pues sí me sentí un poquito cansado y yo dije, este domingo no voy a la iglesia, me voy a quedar descansando, pero me quedo pensando yo, pues si cuando uno está cansado es cuando más debe ir a la iglesia. Cuando uno está enfermo es cuando más debe ir a la iglesia. Cuando uno está en proyectos de fe es cuando más debe ir a la iglesia. Porque en la iglesia se invoca el nombre del Señor y el Señor se manifiesta. Y su bendición viene sobre nosotros. Pero bueno, hermanos, no voy a leer todo lo que pasó entre Moisés y el Señor. Pero, según los estudiosos de la palabra, solo hubieron dos entre los que fueron llamados por Dios y que se resistieron y que le dijeron al Señor, no quiero, no quiero. Uno fue Ananías, el que le tocó ir a ver al hermano Pablo. ¿Y por qué no quería Ananías ir a ver al hermano Pablo? Porque era un malvado y maldito asesino. Y entonces Ananías pensó y dijo, si yo visito a ese me va a matar. Y le dijo, no, ha hecho mucho mal. Y le dijo al Señor, no. ¿Y qué le dijo el Señor? Sí. Y entonces fue. Y el otro que se resistió es Moisés. Pero en el caso de Moisés se resiste una y otra vez. Y no hay forma. Hay otros que se resistieron, como Gedeón, pero es distinto. No. Estos dieron un rotundo y un absoluto no. No tengo la capacidad, no tengo la mentalidad, no tengo los recursos, no tengo la posibilidad, no estoy entrenado, no estoy informado. Yo tengo miedo del faraón y tengo miedo de encontrarme con ese pueblo que yo conozco, Israel tan duro de corazón. No. Y el Señor tuvo la paciencia de oírlo. Y oírlo. Y a cada no le decía, ¿qué tienes en la mano? Una vara, tírala. Y le daba una señal. Mete la mano en tu costado, sácala. Se me imagina la película esa de Karate Kid, del niño aquel, cuando tira su chamarra y dice, recógela, tírala, recógela, tira, algo así se me imagina. De verdad. Porque le dice, mete la mano al costado, la mete y sácala y tiene lepra, ahora vuélvela a meter, ya no tiene. Y al final le dice, está bien, tú no vas a hablar absolutamente nada. Será tu hermano el que hable. Y entonces le dice el Señor a Moisés, tu hermano será profeta para ti. Y tú, tengo su atención, delante de Faraón serás como Dios. No sé si captan el concepto. ¿Por qué le dice el Señor a Moisés que él sería como Dios delante de Faraón? ¿Por qué le dice eso? ¿Tú sabes? Porque se lo dice porque iba a hablar por medio de su hermano y él iba a hacer la voz. Pero ¿por qué le dice que sería como Dios? Allá sí.
por el poder que le había dado. ¿Saben por qué? ¿Usted sabe? Yo pienso que porque ellos estaban acostumbrados a escuchar de los dioses y se movían en ese ambiente. Casi le atinaste. Era tartamudo. Están pensando, me gusta que estén pensando. Eso significa que están atentos. Mire pues, la razón que le dice, a ver, Era por cuestión de autoridad, porque Faraón no iba a tenerse, no iba a escuchar a nadie más que no viera como autoridad. casi. Tengo su atención, ¿verdad? Lo que pasa es que en la cultura egipcia a Faraón se le consideraba Autoridad. Dios. Dios. Faraón era un Dios. Y hacían mucha brujería y mucho encantamiento y mucha hechicería. Era un mundo de mucha consulta a los poderes diabólicos que se manifestaban en favor de Faraón, y entonces Faraón era un Dios. Y entonces el Señor le dice a Moisés, para que la pelea esté pareja, tú vas a ser como Dios delante de Faraón. Y tu hermano Aarón, tu profeta. Lo cual significa que lo que tú digas, Moisés, va a suceder. Y te doy un arma en la mano. ¿Qué le dio? Pues la vara, ¿no? Una vara. Una vara. Esa era su arma. Ahora, Moisés vio las señales. ¿Ya estaba listo? ¿Ya estaba listo? ¿Qué pasó cuando fue frente a Faraón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Moisés? No, ¿qué pasó con Faraón? ¿Qué pasó con Moisés? Llegó y le dije, oye, cuate, vengo aquí, vamos a charlar, tú y yo nos vamos a poner de acuerdo, porque Dios me ha dado una orden, tú eres Dios, yo también, así que estamos tal pa' cual. A ver, pongámonos de acuerdo. ¿Así llegó? ¿Cómo llegó? ¿Iba con mucha fe? No los oigo, hermanos. ¿Iba con mucha autoridad? No. Iba sin fe, iba sin autoridad, iba sin la plena confianza. Y mire, yo me quedo pensando en esto. Que la gente de fe, que el pueblo de Dios, que la iglesia de Cristo no sabe la capacidad que tiene hasta que se expone frente a los retos que Dios pone delante de nosotros. Eso es tremendo, hermanos. Por ejemplo, yo me quedo pensando, el Señor nos bendijo en la marcha, el Señor puso en el corazón de su pueblo hacer una ofrenda, el Señor puso en el corazón de su pueblo
el ir. El Señor puso en el corazón de sus siervos, los pastores y los líderes, participar. El Señor nos hizo marchar. El Señor nos bendijo. El Señor nos dio el zócalo. El Señor nos dio 12 plataformas de sonido. El Señor proveyó todo lo que se necesitaba. Hermanos, mire, de verdad, yo me quedo pensando, cada vez que es el mes de noviembre, yo paso como 4 noches sin dormir, diciendo, ay, ya se acerca la marcha. Y me da miedo pensar que ya viene la marcha. Y yo digo, ¿irá a venir la gente? Porque ¿qué si el Señor le dice a la gente, no vayas? ¿Me explico o no? ¿Qué si no llega la gente? ¿Qué si no nos dan el zócalo? O sea, es una batalla tan grande que Dios nos da a nuestro ministerio. Cuando digo nuestro ministerio, los incluye a ustedes, porque ustedes hacen veladas de oración, ¿no es cierto? Por la marcha. Y ustedes van a orar al zócalo por la marcha. Y ustedes ofrendan para la marcha. Es una cosa que hacemos juntos. ¿Qué pasaría si Dios no nos da su respaldo? Por ejemplo, tú hiciste una ofrenda. ¿La pensaste? Sí, nos costó un poco, ¿Por qué cuesta? porque quizás la economía no está muy bien en ese momento. Porque la economía no está bien, porque el diablo trae pensamientos al espíritu, porque uno se endurece, en fin, hay muchas razones. O sea, es una constante batalla, es una constante pelea. Pronto ustedes van a construirle casa al Señor, ¿no es cierto? No los veo con ánimo. Pronto le van a construir casa al Señor. Y ya están planeando cómo lo van a hacer, ¿sí o no? Ya está el terreno listo, ¿verdad? Y están emocionados, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo se va a construir? ¿Con qué recursos? O sea, esas son las cosas que se llaman el terreno de la fe. Y Dios, en su infinita misericordia, bendice a algunos y uno no tiene ni la menor idea, pero el Señor edifica la casa porque su nombre es glorificado. Bendito sea su nombre. Bueno, mire, 2 o 3 detalles. Capítulo 7. Primera plaga. Entonces el Señor le dijo a Moisés: presta mucha atención a lo que te voy a decir. Yo haré para el faraón, yo haré que para el faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Estaba inventando eso? Ahí está. Luego le dice, versículo 6: así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Moisés tenía ¿cuántos? 80 años y Aarón 83 cuando presentaron sus demandas ante Faraón. Y después el Señor dijo a Moisés y a Aarón: el Faraón dirá:
muéstrame un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón, toma tu vara, arrójala al suelo delante del faraón y la vara se convertirá en una serpiente. ¿Y qué sucedió? Pues que los magos hicieron y los encantadores hicieron exactamente lo mismo, porque en Egipto se practicaba mucho. Y hasta el día de hoy, la brujería y la hechicería. Verso 17. Te mostraré que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano golpearé el agua del Nilo y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán y el río apestará y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. Luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, todos sus ríos, canales y estanques y depósitos de agua. Convierte toda el agua en sangre. En todo Egipto el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. Y a la vista del faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo, y de repente todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Pero mira lo que dice el verso 22. Pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes, ¿qué? Y también, ¿qué? Convirtieron el agua en sangre, de modo que, ¿qué? Que el corazón del faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor lo había dicho. Mírenme a los ojos un momento. Era el plan del Señor endurecer el corazón de Faraón para liberar a su pueblo con milagros. Y de alguna forma, hermanos, el Señor cuando su pueblo es lastimado, cuando su pueblo es perseguido, cuando su pueblo es dañado, hay una cosa que se llama: el Señor es mi guerrero. El Señor es el que pelea mis batallas. El Señor es el que interviene por mí y me hace justicia. Y aquí el que está endureciendo el corazón de Faraón es el Señor, para manifestar su poder en juicio sobre Egipto. ¿Escucharon eso, sí o no? O sea, mire, aquí hay dos lecciones que yo saco. Entre nosotros, evitemos que hayan conflictos como pueblo de Dios, y cuando los hayan, solucionémoslos. Porque si ponemos las cosas en la balanza del Señor, Él va a hacer justicia. ¿Me escucharon o no? Él va a hacer justicia. Y mejor que la justicia esté a favor nuestra. Yo les confieso, no soy perfecto. Me equivoco, cometo errores y hago pecados.
No vivo ni para cometer errores ni para hacer pecados, pero soy un hombre de carne y hueso que de repente fallo. Y entonces cuando tengo una falla, debo esforzarme en corregir mi caminar, para que cuando el Señor vea mi corazón, encuentre un corazón arrepentido y recto para la gloria de su nombre. Si yo hago eso, Él peleará por mí. Y aquí el Señor está preparando el corazón de Faraón para hacer su justicia, y el que lo endurece es Él. Así que dice en el verso 23: el Faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto, y entonces los egipcios cavaron en las riberas del río en busca de agua potable, porque no podían beber del agua. 7 días duró esto. Capítulo 8 es la segunda plaga, la de las ranas. Y se infestó todo Egipto de ranas. ¿Y qué sucedió? Dice en el verso 8, verso 7, pero los magos pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas, y también lograron que aparecieran ranas en la tierra de Egipto. Y eso endureció el corazón de Faraón, y manda a llamar a Moisés y le dice: mira, hagamos un acuerdo, tú ruega que las ranas se quiten, y entonces yo dejaré que tu pueblo vaya y ofrezca sacrificios al Señor. Eso dice en el versículo 8. Y Aarón dijo: lo haremos. Pero dice en el versículo 35: pero cuando el Faraón vio que había alivio, se puso, ¿qué? Verso 35, ¿qué dice? 8:35. ¿Qué dice? Perdón, es verso 15. Verso 15. Pero cuando el Faraón vio que había alivio, ¿qué dice? Se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y Aarón, tal como el Señor que lo había dicho. O sea, había un plan de Dios y había un plan de Faraón. Présteme atención. El plan de Dios era liberar a su pueblo con prodigios, con señales, con maravillas, y hacer juicio sobre Faraón y sobre Egipto, que había oprimido a su pueblo 400 años. Y sobre Faraón, o en Faraón, había un plan. El plan de Faraón era: este pueblo es mío y yo lo mantengo esclavo. En cuanto a la iglesia de Cristo, de parte de Cristo hay un plan. Nosotros somos su pueblo, fuimos lavados con la sangre de Cristo, y el plan de Jesús es salvarnos y en la tierra darnos vida, y vida en abundancia, y la eternidad es con Cristo, heredando todas las bendiciones. Pero hay un plan en el reino de las tinieblas. ¿Y cuál es el plan del diablo respecto a la iglesia de Cristo? De hacerla volver atrás y mantenerla oprimida y en cautiverio. Estoy hablando de los inconversos, Estoy hablando de los creyentes. Ahora, mira. Siguiente plaga: piojos.
Y Dios empezó a respaldar a Moisés. Tengo su atención. ¿Y qué pasa aquí? Que la fe de Moisés, pastora, empieza a madurar. Y al principio Moisés se queja del pueblo, se queja del pueblo. ¿Alguna vez te has quejado del pueblo? Hay ovejas que lo cansan a uno, hermanos. Y uno quisiera decir: oh Señor, mira, ese Beto no obedece, por favor llévatelo al cielo. Estoy bromeando, hermano Beto. Pero uno no puede orar así, ¿me explico? No se puede orar así, porque no eres mi enemigo. Pero de verdad, les digo que la fe de Moisés empezó a madurar. Diga conmigo: la fe de Moisés empezó a madurar. Y Moisés empezó a ver las cosas en otra dimensión. Porque yo creo las primeras reuniones con Faraón, Moisés inclinaba el rostro, pero después ya no. Y mire lo que dice el verso 18, porque esa es la plaga de piojos que viene sobre la cabeza de todos y sobre la cabeza de todos los animales. Y el verso 18 dice: los magos del faraón, ¿qué dice? Lea conmigo: intentaron hacer lo mismo. Lea fuerte: sus artes ocultas. ¿Y qué dice? Eran piojos. ¿Y qué dijeron? Ese es que el dedo de Dios, exclamaron los magos ante el faraón. ¿Y qué pasó con Faraón? Pero el corazón de Faraón, ¿qué? ¿Por qué? Tal como el Señor lo había dicho. Pero ahí empiezan a cambiar las condiciones. O sea, como que en el octavo, como que en el, ¿qué plaga es esta? Como que en el tercer round, es el tercero, ¿no? Las cosas empiezan a cambiar. Y entonces viene una plaga de moscas. Y oiga lo que dice. ¿Tengo su atención, sí o no? Es que, hermanos, si ustedes no quieren oír esto, yo sí quiero leerlo para mí, porque Dios me está hablando a mí en estos días. ¿Me explico? Porque mire, aquí empiezan a cambiar todas las cosas. La dureza del pueblo de Israel, que no aceptaban a Moisés, que decían: no, ese es nuestro hermano, no, ese creció con nosotros, no, ese es igual, no aquí, no allá, no lo otro. De repente empieza a venir un respaldo divino, sobrenatural, sobre Moisés, que el mismo pueblo de Israel le empezó a tener temor. Por eso es que hasta el día de hoy es tan difícil que acepten a Jesucristo como su Salvador los judíos, porque hasta el día de hoy le tienen miedo a Moisés. Tremendo. Mira lo que dice: vino sobre todo Egipto. Versículo 22. Dice el Señor: pero esta vez haré una excepción. ¿Con quién? Léalo en voz alta.
¿Por qué? ¿Cómo? Allí vive mi pueblo. ¿Y qué dice? No habrá moscas. ¿Qué más dice? ¿Y qué más dice en el 23? O sea, escúchame, Faraón. La tierra donde habita mi pueblo no será tocada. Entraré a las entrañas de Egipto y te dañaré, mas a mi pueblo no tocaré, sino lo guardaré. Wow, hermanos. A veces yo digo, ay, mi Diosito, ayúdame. Y como que el Señor viene y me dice, ¿cuál Diosito? Yo soy un Diosototote. ¿No sabes que soy más alto que los montes? ¿No sabes que soy más alto que las nubes? ¿No sabes que soy el dueño de los universos? Y que mío es el oro y que mía es la plata, dice el Señor Dios Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¿No les impresiona? O sea, tus vecinos y tus enemigos y el que sea te puede amenazar, tanto a ti como a mí, pero nadie llegará a nosotros si el Señor no lo permite. No, yo que ustedes dirían amén. En verdad, leo 2 o 3 cositas más. Vino la plaga. Los magos no pudieron hacer nada. Y entonces, versículo 25. Disculpen cómo voy a leer. El maldito Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: de acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, pero háganlo aquí dentro del reino. O sea, esa potestad faraónica lo que hace o lo que quiere hacer es tener a su pueblo bajo control. Háganlo a la vista de mis ojos, donde yo los pueda vigilar. ¿Están conmigo o no? Si no salen de mi entorno, está bien, háganlo. Ni 1 metro más, ni 1 metro menos. Pero el Espíritu Santo a nosotros nos ha llamado a libertad. Por la sangre de Cristo somos, por la sangre de Cristo somos libres. No tenemos por qué estar bajo el control de Faraón, de esta potestad que controla nuestra vida, que controla nuestras finanzas, que controla nuestra familia, que controla todo lo que hacemos, hermanos. Terrible, terrible. Espero que estés aprendiendo y espero que estés siendo libre, que mientras yo hablo estés rompiendo con maldiciones en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mira, ¿puedo leer otros versículos? Ustedes me dicen hasta dónde aguanta. Mira, le dice a Moisés:
Así que oren a Dios para que quede libre. Y Moisés dijo: lo haremos. Y Faraón acordó que el pueblo lo dejaría ir. Y dice en el verso 30: entonces Moisés, 8:30, salió del palacio de Faraón. ¿Está conmigo? ¿Y qué más dice? Lea. Siga. ¿Y qué dice el 37? O sea, el hombre malo, el hombre sanguinario, el hombre perverso, hombre y mujer, la gente que no dice la verdad, para escaparse siempre va a decir: sí, sí, lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer. Pero lo que quiere es escaparse. Terrible. Vamos un poquito más. Le dice el Señor: preséntate de nuevo a Faraón, capítulo 9, verso 1. Y le ordenó el Señor a Moisés: dile, esto dice el Señor Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me adore. Deja ir a mi pueblo para qué? Que me adore, que me sirva, que me ofrezca sacrificios. Dios quiere nuestra adoración. Dios quiere nuestra obediencia. Y Dios quiere nuestra fe. Y Dios quiere nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Lo desea, hermanos. Ahora, ¿usted qué piensa? ¿Los ángeles no le adoran? ¿Sí o no? ¿Los seres vivientes no rinden ofrendas todos los días? ¿Será que le hace falta al Señor lo nuestro? No oigo. ¿Será que le hace falta al Señor lo nuestro? ¿Sí o no? Pues sí. Si no, no lo pidiera. ¿Por qué desea lo nuestro? Porque Él nos lo dio. Mira, este celular es tuyo. No, ponte que yo soy el Señor y te lo doy. Es tuyo. Úsalo, disfrútalo. Yo te lo di. Pero de repente yo deseo que me ofrezcas una ofrenda y tú das lo más preciado de ti, que es tu celular, y lo haces voluntariamente. Me lo das. ¿Qué creen que siente Dios? Hermanos, ¿qué creen que siente Dios? Porque no vine a quitártelo. No vine a golpearte para que me lo dieras. No vine a amenazarte. ¿Me estoy explicando, sí o no? Si no me lo das, te va a ir bien. Si no me lo das, todo va a estar perfecto. Pero si me lo ofreces, caramba, tiene un sentido de gloria impresionante. ¿Qué va a hacer el Señor? Te va a bendecir más, sin lugar a dudas. Pero lo que tú ofreces de corazón le da gloria. Le da gloria. Lo que tú ofreces de corazón, le da gloria, le da gloria a Dios. Mira. Entonces dice Faraón: ok, está bien. Y una vez que acordaron que se iba a hacer, Faraón otra vez volvió a incumplir. Y vinieron la peste sobre sus animales, excepto sobre Gosén. Pero el corazón de Faraón se endureció.
Y de ahí vinieron úlceras. Y pasó lo mismo, estúdienlo. Y después de las úlceras, que es la número 6, vinieron las langostas. Y hermanos, miren, no me quiero detener tanto. Quiero ir a una última, la número 9. Capítulo 10, versículo 21. 10 minutos más. Luego el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo. La tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa que podrá palparse. Por favor, lea ese versículo conmigo. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿qué le dijo? O sea, la oscuridad será tan palpable que se podrá palpar la oscuridad. Ese es un respaldo divino impresionante, de verdad impresionante. Déjeme comentarle esto. Yo creo que la fe de Moisés allí ha logrado una madurez extraordinaria. ¿Tengo su atención, sí o no? O sea, mira, Beto, tú no puedes ser el mismo de hace 10 años. En serio, de verdad. Ya a estas alturas, si no está un domingo el hermano Daniel y la hermana Silvia, tú ya puedes ministrar como ellos, en la misma dimensión. Pero eso no significa rebelarse contra ellos, sino eso significa crecer en madurez espiritual. Déjeme explicárselo de esta manera. Mire, ayer que casamos a Andrés, que bendijimos a Andrés Zamora, ahora Andrés tiene 61 años, ¿no? 62 años. Andrés tiene 25 años con Ingrid y conmigo. Ingrid y yo éramos jóvenes, y él y toda su familia nos siguieron, todos. Y ayer, mientras preparé el acto de la boda, Fabi, su esposa, fue nuestra fiel discípula, media rebeldona la Fabi, porque era bien valiente y me defendía en el Señor. Ella se peleaba con la gente por mí, de verdad. Y mira, en serio, hice un análisis de Andrés. Le tocó 8 años de luchar con su esposa hasta que el Señor se la llevó. 5 años de esperar en el Señor, y 13 años después el Señor le restauró todo. Y me quedé yo pensando, hermano, de verdad me quedé pensando. En la Biblia, ¿a quién se parece Andrés? En la Biblia, ¿a quién se parece Andrés? Yo me quedé pensando. Y entonces el Señor me dijo: es como mi siervo Abraham, lleno de fe, obediente, andado en mis caminos. Y le pregunté a Ingrid: ¿cuántos problemas nos causó Andrés en 25 años que tiene de estar con nosotros? ¿Cuántos problemas nos ha causado Andrés?
Y me dijo mi esposa, ni uno. ¿Cuándo intentó dividirnos la iglesia? Nunca. ¿Cuándo habló mal de nosotros? Nunca. ¿Cuándo murmuró contra el Señor porque perdió a su esposa? Nunca. ¿Cuándo? Hermanos, todo lo que el Señor le pidió y todo lo que nosotros le pedimos, todo lo hizo. Y el Señor consideró que no era bueno que Abraham estuviera solo y le dio por esposa a Cetura. ¿Qué crees que significa Cetura? ¿Saben qué significa Cetura? Agradable incienso. O sea, Dios buscó esposa para Abraham después de la muerte de Sara, porque dijo: no está bien que mi siervo esté sin mujer. No, de verdad, yo me quedé viendo a Andrés y le dije: mira, tu fe se ha perfeccionado, ahora cumple el ministerio que Dios te ha encomendado. O sea, tiene que haber un momento en la vida, tengo su atención, hermanos, tiene que haber un momento en la vida, hermanos, en que nosotros damos un estado de madurez perfecto y que dejamos de causar problemas y nos convertimos en la gente que construye el reino. Espero que me esté dando a entender de lo que yo les quiero decir. Pero a ese nivel dio Moisés. Y entonces dice que las tinieblas se podían tocar. Y versículo 22, Moisés extendió su mano hacia los cielos y hubo una densa oscuridad que cubrió toda la tierra de Egipto por 3 días. O sea, ese es un respaldo divino